Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de este tipo de contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Enredados, estrenada en 2010. Hace mucho tiempo, una gota de sol cayó sobre la tierra, y de ella brotó una flor dorada con el poder de curar a los enfermos y devolver la juventud. Durante siglos, este milagro permaneció oculto hasta que una mujer egoísta llamada Gothel la encontró y la utilizó para vivir eternamente. Sin embargo, cuando la reina del reino vecino enfermó gravemente, sus súbditos buscaron la flor y la convirtieron en una poción que salvó su vida y la de su hija recién nacida, Rapunzel. La pequeña nació con una cabellera rubia que heredó las propiedades mágicas del sol. Pero Gothel, obsesionada con su propia vanidad, secuestró a la princesa y la encerró en una torre aislada, criándola bajo la mentira de que el mundo exterior era un lugar cruel. Rapunzel creció con una curiosidad insaciable y un talento artístico envidiable, pintando los muros de su encierro con colores vibrantes, una característica que refleja la visión original de Glen Keane, el veterano animador de Disney quien se inspiró en los cuadros de estilo rococó de Jean-Honoré Fragonard para dotar a la película de una estética pictórica única y sofisticada. La vida de la joven cambia drásticamente cuando Flynn Rider, un ladrón de buen corazón y carisma arrollador, se topa con la torre mientras huía de la Guardia Real. Tras un primer encuentro marcado por el uso creativo de una sartén, Rapunzel convence a Flynn para que la guíe hasta las luces flotantes que aparecen cada año en su cumpleaños. Es fascinante observar cómo la dinámica entre ambos fluye con naturalidad, alejándose de los tropos clásicos de la damisela en apuros para presentarnos a una protagonista que, a pesar de su ingenuidad, posee una fuerza interior arrolladora. A lo largo del viaje, Rapunzel descubre las maravillas del mundo, desde una taberna llena de matones con sueños escondidos hasta la belleza de un bosque donde aprende a confiar en su propio juicio. Cada paso fuera de la torre representa su lucha por la identidad. La fluidez con la que se mueve su cabello es un triunfo técnico sin precedentes, fruto de años de desarrollo tecnológico, pero es el alma de la historia la que realmente cautiva al espectador. Cuando finalmente comprenden la traición de Gothel y la verdad sobre su origen real, la historia alcanza un punto de madurez emocional sorprendente. La redención llega no a través de la magia del cabello, sino mediante un sacrificio desinteresado por amor, que logra lo que la ambición de Gothel nunca pudo. Al regresar al castillo, Rapunzel no solo recupera a sus padres, sino que encuentra la libertad necesaria para definir su destino. Esta película no es solo un cuento de hadas renovado, sino una celebración de la creatividad y la valentía, recordándonos que, a veces, para encontrar nuestra luz, debemos tener el coraje de abandonar nuestra zona de confort y enfrentar aquello que nos aterra. La conexión entre Rapunzel y Flynn, cuyo verdadero nombre es Eugene Fitzherbert, trasciende el simple romance de cuento de hadas, porque ambos son personajes que cargan con el peso de una identidad construida sobre fachadas. Mientras Rapunzel fue educada bajo el yugo de la manipulación psicológica de Gothel, quien constantemente le recordaba su supuesta fragilidad, Eugene se refugió tras la máscara de un rufián cínico para ocultar su pasado como huérfano. Es emocionante notar cómo, a medida que exploran el reino, él abandona su fachada arrogante ante la mirada honesta de ella, mientras ella comienza a comprender que el miedo de su madre era solo un arma para mantener el control. Esta evolución es palpable en la secuencia de la taberna del patito modosito. En este lugar, la narrativa desafía las expectativas al mostrar que incluso los criminales más rudos tienen aspiraciones artísticas o sentimentales, un detalle que resuena profundamente con la esencia de Rapunzel. Ella no ve monstruos, ve personas con sueños, lo que subraya su capacidad innata para encontrar belleza donde otros solo ven peligro. La animación en estos momentos se vuelve vibrante, casi eufórica,
capturando perfectamente el brillo de una joven que ve el sol de cerca por primera vez tras 18 años de penumbra. La tensión dramática alcanza su clímax cuando la magia del cabello es finalmente destruida. Este acto simboliza la verdadera emancipación de la protagonista. Al perder su rasgo mágico, Rapunzel se convierte en una persona común, pero es precisamente en esa pérdida donde encuentra su humanidad plena. La decisión de sacrificarse por Eugene, incluso sabiendo que ella podría morir, demuestra que su valentía no dependía de un poder sobrenatural, sino de su propio carácter. Es un mensaje poderoso sobre cómo el amor y el sacrificio personal son las fuerzas que realmente nos definen, más allá de cualquier estatus real o habilidad especial. Al final, cuando Eugene corta el cabello, no solo está rompiendo el vínculo que la mantenía prisionera de Gothel, sino que está liberando a Rapunzel de la carga de ser un objeto mágico para permitirle ser una mujer dueña de su propia historia. La vuelta al hogar no es un regreso a la sumisión de la torre, sino el comienzo de un camino donde la princesa decide quién quiere ser, inspirando a quienes la rodean con una vitalidad que, finalmente, le devuelve el color a un reino que durante años solo había conocido el duelo y la ausencia. Es un recordatorio cinematográfico de que la verdadera magia no reside en lo que poseemos, sino en la capacidad de ser valientes frente a nuestras propias sombras. El impacto emocional de la transformación final se ve acentuado por la música de Alan Menken, cuyos arreglos logran envolver cada revelación en una atmósfera de nostalgia y esperanza. Es imposible ignorar el papel de Pascal, el camaleón que acompaña a Rapunzel, pues representa su conciencia y su conexión con la naturaleza, siendo el único testigo de su encierro que nunca dejó de instarla a cuestionar el discurso asfixiante de Gothel. Su lealtad incondicional es un reflejo de la resiliencia de la protagonista, demostrando que, incluso en el aislamiento más profundo, la compañía y la fe en uno mismo pueden forjar un espíritu inquebrantable. Por otro lado, la figura de Maximus, el caballo de la Guardia Real, añade una capa de humor inteligente que equilibra la intensidad emocional de la trama. Su transformación de un perseguidor inflexible a un aliado leal de Eugene subraya el mensaje central de la obra, que nadie es totalmente malo ni totalmente bueno, y que todos, sin importar su origen o deber, son capaces de cambiar su rumbo si se les presenta la verdad. La interacción entre Maximus y Eugene es especialmente reveladora, ya que actúa como un espejo de la madurez que el protagonista debe alcanzar para ser digno de estar al lado de alguien con la luz interior de Rapunzel. La paleta de colores de la película, que transita desde los tonos terrosos y opresivos de la torre hasta los dorados y brillantes del Festival de las Linternas, funciona como una narrativa visual de la liberación de Rapunzel. Cada linterna que asciende al cielo nocturno no es solo un objeto decorativo, sino el símbolo tangible de los padres buscando a su hija, una metáfora del duelo que se transforma en redención. Cuando Rapunzel ve las linternas flotantes, no solo cumple su deseo, sino que cierra el ciclo de dolor del reino entero, uniendo su historia personal con la colectiva. En última instancia, el éxito de este relato reside en su honestidad. A pesar de los elementos fantásticos, los conflictos son profundamente humanos y accesibles. Rapunzel y Eugene nos invitan a cuestionar los límites que otros nos imponen y a abrazar la incertidumbre con alegría, demostrando que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de perseguir aquello que nos hace sentir vivos. El desenlace, donde ambos eligen caminar juntos hacia un futuro sin etiquetas, convierte a esta obra en una pieza atemporal sobre el crecimiento, la aceptación y el valor de ser, ante todo, fiel a uno mismo. La evolución de los personajes encuentra un cierre conmovedor al observar cómo Rapunzel y Eugene terminan por encontrarse en un terreno común. Ella, que durante años solo conoció el mundo a través de sus lienzos y la lectura, descubre que la realidad supera con creces cualquier fantasía que haya imaginado en su celda. Él, por su parte, despojado de su identidad como el ladrón más buscado, encuentra por fin un propósito que no está ligado a la riqueza material, sino al bienestar de la persona que le ha enseñado a mirar más allá de sus propios deseos.
Es este desapego mutuo de lo que solían creer sobre sí mismos lo que convierte a su romance en una asociación de iguales, una base sólida sobre la cual construir un futuro que, por fin, les pertenece solo a ellos. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al reflexionar sobre la relación entre Gothel y Rapunzel, un retrato brillante y escalofriante de la manipulación emocional. Gothel no es la típica villana de cuento que busca conquistar el mundo, sino una figura aterradoramente doméstica, alguien que utiliza el chantaje afectivo para mantener a su prisionera. Su derrota no ocurre solo por la desaparición del poder mágico, sino porque su influencia sobre la mente de Rapunzel se desmorona ante la evidencia de que el amor no es posesión ni control. Al final, el polvo en el que se convierte Gothel simboliza el fin de una era de egoísmo, dejando espacio para que la nueva generación florezca sin las sombras del pasado. La técnica de animación, que tanto se esforzó por dotar a cada personaje de una expresividad casi táctil, alcanza su punto más alto en los momentos de mayor vulnerabilidad. Cuando Rapunzel, con el cabello castaño y corto, vuelve a encontrarse con sus padres, no hay necesidad de grandes diálogos. La mirada de reconocimiento y alivio en los ojos de los reyes transmite el dolor de 18 años de espera y la alegría inmensa del reencuentro. Esta capacidad de comunicar sentimientos complejos a través del lenguaje corporal es lo que eleva a este filme a la categoría de clásico moderno, recordándonos que, aunque la tecnología ha avanzado, el corazón de una buena historia sigue siendo la capacidad de empatizar con la lucha humana. Así, la historia de Rapunzel queda grabada en la memoria como una oda a la búsqueda incansable de la propia verdad. No es solo un viaje de una torre hacia un palacio, sino un viaje del miedo hacia la valentía, de la mentira hacia la autenticidad. La lección que nos deja es duradera y profunda. La luz que buscamos en el cielo, al igual que las linternas que iluminaron el reino de Corona, ya reside en nuestro interior. Solo necesitamos el valor suficiente para deshacernos de las ataduras que nos impiden brillar y el coraje de caminar, mano a mano, hacia nuestro propio amanecer. El desenlace de esta historia no marca un punto final, sino el comienzo de una vida construida sobre los cimientos de la verdad y la confianza, un concepto que resuena poderosamente en el espectador. La transición de Rapunzel hacia su papel como princesa no se siente como la imposición de una corona o el cumplimiento de una formalidad dinástica, sino como una integración natural de su esencia. Ella lleva consigo la experiencia de la torre, la curiosidad del viajero y la templanza de quien ha enfrentado sus miedos más profundos. Al aceptar su linaje, no renuncia a la joven pintora que encontraba alegría en los detalles cotidianos. Al contrario, utiliza su posición para expandir su mundo, convirtiendo al reino de Corona en un lugar donde la expresión artística y la empatía son valoradas por encima de los fríos protocolos de la realeza. Eugene, por su parte, experimenta una metamorfosis igualmente significativa. Al dejar atrás su seudónimo y su vida de hurtos, descubre que su verdadero valor no estaba en las joyas que robaba, sino en la capacidad de proteger aquello que realmente importa. Su transformación en un hombre comprometido con el bienestar común, junto a alguien que ve lo mejor de él incluso cuando él mismo no lo hace, es una lección sobre la redención. La complicidad que ambos mantienen en su nueva etapa es el testimonio de que el amor maduro es aquel que permite que el otro crezca, se equivoque y se transforme, siempre manteniendo el apoyo incondicional como guía. Incluso los personajes secundarios parecen encontrar una paz renovada en este nuevo orden. Los matones de la taberna, que antes vivían en la sombra del miedo y la marginalidad, ahora se sienten validados por la aceptación de su princesa, quien supo ver a través de sus apariencias amenazantes. Esto sugiere que el liderazgo de Rapunzel no es autoritario, sino inclusivo, una idea que seguramente fue influenciada por la filosofía colaborativa de los estudios Disney durante la producción, donde se priorizó que cada personaje tuviera un arco emocional propio, sin importar cuán pequeña fuera su intervención en la trama. El legado de este filme es, en última instancia, una invitación a la introspección.
Nos recuerda que, sin importar cuánto tiempo hayamos pasado en nuestra propia torre personal, sea esta el miedo, la duda o la complacencia, siempre existe la posibilidad de descender y comenzar a vivir bajo nuestra propia luz. La historia de Rapunzel y Eugene nos enseña que el destino no es algo que nos sucede, sino algo que esculpimos con cada decisión valiente que tomamos. Al cerrar el telón, nos queda la sensación reconfortante de que, al igual que los personajes, también somos capaces de reinventarnos, de perdonar nuestro pasado y de mirar hacia el futuro con la convicción de que, mientras tengamos el valor de ser nosotros mismos, el mundo es un lienzo lleno de posibilidades infinitas esperando ser coloreado. Esta sensación de plenitud se extiende más allá de los protagonistas, impregnando la atmósfera misma del reino de Corona, que ahora se percibe no solo como un escenario, sino como un personaje vivo que ha sanado junto a sus habitantes. La calidez del estilo artístico, que parece vibrar con una luz propia, refleja este nuevo estado de ánimo colectivo, un equilibrio restaurado entre la tradición de la corona y la autenticidad que Rapunzel aporta con su visión del mundo. Es conmovedor observar cómo, en las escenas finales, los colores del reino son más saturados y vivos, sugiriendo que la vitalidad de la princesa ha contagiado a cada rincón de su hogar. Es fundamental resaltar la labor de los animadores, quienes, bajo la dirección de Byron Howard y Nathan Greeno, lograron imprimir en los movimientos de Rapunzel una mezcla de entusiasmo infantil y gracia contenida, fruto de alguien que ha pasado años practicando coreografías solitarias en un espacio confinado. Su energía es contagiosa, y al trasladarse a la vida palaciega, transforma los rigurosos rituales de la corte en momentos de genuina alegría y conexión humana. Verla interactuar con sus padres es observar un proceso de sanación lenta, donde el dolor de la pérdida se diluye ante la realidad de una hija que, lejos de ser la damisela frágil que esperaban, regresa con una resiliencia forjada en la autodeterminación. La figura de Eugene como consorte también redefine el rol del héroe en la animación contemporánea. Él no intenta salvar a Rapunzel de sus responsabilidades, sino que se convierte en su compañero de ruta, alguien que ha comprendido que la verdadera aventura es construir un hogar compartido. Su presencia es un ancla para ella, mientras que su vitalidad es el viento que le permite seguir explorando los horizontes. La dinámica de esta pareja es la culminación de un guión que se tomó el tiempo de explorar sus silencios, sus dudas y su complicidad, logrando que el espectador sienta que el final feliz no es una convención impuesta, sino el resultado lógico de dos almas que han aprendido a reconocerse. En última instancia, la película trasciende su formato de entretenimiento para convertirse en un espejo de nuestras propias transiciones personales. Todos llevamos dentro un fragmento de Rapunzel, esperando el momento de soltar nuestras propias trenzas, de ignorar las voces limitantes y de aceptar el riesgo de vivir una vida sin filtros ni protecciones externas. Esta historia nos confirma que ser valientes no significa no tener miedo, sino haber encontrado una razón, una luz o un propósito, lo suficientemente grandes como para atreverse a cruzar el umbral. Al terminar el relato, queda la certeza de que, mientras exista esa curiosidad inagotable y la disposición para amar sin reservas, cada final es simplemente el preludio de un nuevo lienzo donde, por fin, somos los autores de nuestro propio destino. La narrativa de esta historia se consolida como una pieza clave en la evolución de la animación, pues más allá de la técnica impecable, logra transmitir una verdad universal sobre la identidad. La transición hacia el final no solo cierra los cabos sueltos de la trama, sino que ofrece una reflexión sobre la madurez emocional. Rapunzel y Eugene, al final del camino, ya no son los individuos incompletos que vimos al principio. Son seres que han integrado sus luces y sus sombras. El hecho de que ella mantenga su cabello corto, sin el brillo dorado ni la magia, refuerza la idea de que su valor radica en su espíritu, no en un don externo. Es un mensaje de empoderamiento profundo que resuena con cualquier persona que haya sentido la presión de encajar en las expectativas de los demás.
El reino de Corona, bajo este nuevo paradigma, parece florecer con una autenticidad renovada. Los habitantes, habiendo compartido el duelo por la pérdida de la princesa, celebran ahora una libertad que se siente compartida. La escena del reencuentro no es solo un triunfo de la familia real, sino una victoria de la comunidad, donde cada individuo tiene permiso para perseguir aquello que le apasiona, tal como los pintorescos personajes de la taberna. Esta democratización de la felicidad sugiere que una sociedad prospera cuando sus líderes son capaces de reconocer la humanidad en todos, sin importar su procedencia. La película nos invita, pues, a mirar nuestra propia comunidad y preguntarnos si estamos dando espacio para que otros también puedan brillar con luz propia. Es interesante notar cómo la relación entre Pascal y Maximus, los compañeros incondicionales, refleja también esta armonía. En un principio, el camaleón y el caballo eran representantes de mundos opuestos, uno pequeño y leal a la esfera íntima, el otro grande y dedicado a la ley y el orden. Al verlos convivir en la corte, comprendemos que la diversidad de roles y perspectivas es esencial para mantener el equilibrio. Ellos son, en muchos sentidos, la brújula moral de la historia, observadores silenciosos que validan el crecimiento de los protagonistas. Su presencia constante subraya que, aunque el camino hacia la madurez es individual, nunca estamos realmente solos si mantenemos la lealtad y la integridad como estandartes. Al cerrar este capítulo, la obra nos deja con la imagen perdurable de dos personas que caminan hacia el horizonte, no porque tengan un destino preestablecido, sino porque han aprendido a disfrutar del trayecto. El regalo final de la película no es la magia, sino la perspectiva. Entender que la belleza de la vida no está en la perfección del resultado, sino en la intensidad con la que nos atrevemos a vivir cada momento. Nos vamos con la convicción de que, tras haber superado las voces del pasado y los temores del presente, cada uno de nosotros posee la capacidad de pintar su propio cielo. La historia, en definitiva, es una invitación constante a abrazar la incertidumbre con valentía, recordando siempre que nuestra mayor fortaleza es, y será siempre, nuestra capacidad de elegir quiénes queremos ser. La trascendencia de este relato radica en su capacidad para transformar una estructura narrativa clásica en una experiencia introspectiva y profundamente moderna. A medida que los ecos de la música y las imágenes se desvanecen, queda una sensación de paz renovada, un recordatorio de que la verdadera libertad es un ejercicio diario de honestidad. La decisión de Rapunzel de aceptar su nueva realidad, con el cabello castaño y sin el ropaje mágico que definía su existencia bajo el yugo de Gothel, es el acto de rebeldía más potente de la película. Es la aceptación del propio ser, con todas sus imperfecciones y cicatrices, lo que finalmente permite la verdadera conexión humana. Ella ya no necesita ser un símbolo ni un instrumento de vanidad para ser amada. Ahora, es simplemente una mujer que ha aprendido a valorar la libertad por encima de cualquier privilegio. La evolución de Eugene sigue una trayectoria paralela y complementaria. El otrora estafador, que solo buscaba la gratificación inmediata y el refugio de sus propios secretos, logra encontrar en Rapunzel un espejo donde puede mirarse sin temor. Su redención no se manifiesta a través de grandes batallas o gestos heroicos, sino en la quietud de un compromiso constante y en la valentía de ser vulnerable. Esta dinámica entre ambos establece un nuevo estándar para las historias de amor en la pantalla, donde el compañerismo prevalece sobre la idealización. Se convierten en un equipo, forjando su destino con la confianza de quienes han superado las mentiras que, durante años, limitaron su percepción del mundo y de sí mismos. Es fascinante observar cómo la película logra que los elementos fantásticos, como la flor solar y la capacidad curativa del cabello, se sientan finalmente como herramientas secundarias frente al peso de las decisiones personales. Al despojarse de estos elementos, la historia nos susurra que la magia que realmente importa no es la que cura una herida física, sino la que sana el espíritu a través de la verdad y el perdón. La redención de los personajes secundarios y la transformación del reino de Corona subrayan esta idea.
El cambio personal es contagioso, y cuando alguien se atreve a ser auténtico, abre la puerta para que los demás hagan lo mismo, creando un efecto dominó que transforma estructuras opresivas en comunidades basadas en el respeto y el propósito común. Al finalizar este viaje, la historia nos deja con un sentimiento de posibilidad infinita. La torre ha sido abandonada, las cadenas han sido cortadas y el horizonte se despliega ante los personajes como un lienzo virgen, tal como lo imaginó la protagonista en los muros de su encierro. Esta obra, con su sofisticada mezcla de arte, humor y profundidad emocional, nos convence de que todos guardamos un destello de esa luz solar en nuestro interior, esperando el momento preciso para brillar. Nos invita a dejar de ser espectadores de nuestra propia vida para convertirnos en sus protagonistas activos, recordándonos que, aunque el camino hacia la autenticidad sea incierto y esté lleno de sombras, la recompensa de ser, finalmente, dueños de nuestra propia voz es el tesoro más grande que podemos alcanzar. La belleza del desenlace nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la memoria y el legado. A medida que Rapunzel integra su pasado como prisionera con su presente como monarca, nos damos cuenta de que ninguna experiencia es desperdiciada si se utiliza como herramienta de aprendizaje. Ella no reniega de los años en la torre, sino que los abraza como el periodo de gestación de su propia identidad. Sus pinturas, que originalmente servían para llenar el vacío de un espacio pequeño, se transforman en una ventana a través de la cual comparte con su pueblo las maravillas que descubrió en su expedición. Es un gesto de generosidad que convierte al palacio en un centro de cultura y expresión, rompiendo finalmente con la frialdad que suele rodear a las monarquías tradicionales. En este nuevo contexto, la relación entre Rapunzel y sus padres, los reyes, se convierte en un símbolo de la capacidad humana para sanar vínculos rotos por el tiempo y la tragedia. No hay reproches ni prisas por recuperar el tiempo perdido. Hay una paciencia infinita en el redescubrimiento mutuo. Esta dinámica es un testimonio del poder de la empatía. Ellos aceptan a la joven que ha regresado, no como la princesa inmaculada que perdieron, sino como la mujer independiente y audaz en la que se ha convertido. Es este nivel de respeto y aceptación el que permite que la familia sea, por fin, un refugio de verdad, demostrando que incluso tras las ausencias más prolongadas, el amor puede reconstruir los puentes destruidos por el egoísmo. La presencia de Eugene en esta nueva estructura familiar es igualmente reveladora. Al ser aceptado no solo por Rapunzel, sino por la institución que antes intentaba engañar, el antiguo ladrón encuentra un propósito que trasciende la supervivencia personal. Se convierte en un ejemplo de que el pasado no debe ser una sentencia, sino un punto de referencia para entender cuánto hemos crecido. Su evolución de un individuo solitario a un hombre que confía, ama y asume responsabilidades, subraya que el crecimiento personal es una labor compartida. La lealtad que profesa hacia Rapunzel es el motor que lo impulsa a ser la mejor versión de sí mismo, recordándonos que, a menudo, necesitamos de alguien más para ver en nosotros virtudes que hasta entonces nos resultaban ajenas. Finalmente, esta historia se asienta en nuestra conciencia como una fábula sobre el coraje de vivir bajo nuestras propias condiciones. La luz de las linternas que una vez guiaron el camino de una hija perdida hacia su hogar se convierte, al cerrar la trama, en una metáfora de nuestra propia luz interior. La obra nos deja con la convicción de que el miedo es solo una sombra proyectada por nuestra resistencia al cambio, y que la única forma de disiparlo es caminando hacia lo que nos causa incertidumbre. Al igual que Rapunzel y Eugene, cada uno de nosotros tiene el poder de decidir que nuestra historia, sin importar cuán difícil haya sido el inicio, será contada en nuestros propios términos, llena de color, aventura y, sobre todo, de la inquebrantable voluntad de ser libres. La resonancia de este cuento no se apaga con el último plano, sino que persiste en la forma en que nos invita a observar nuestras propias vidas. El viaje de Rapunzel, desde el claustro de piedra hacia la vastedad del mundo, funciona como una parábola sobre la educación del espíritu.
Ella no solo aprendió a leer libros o a usar la sartén como herramienta de defensa, aprendió a discernir la diferencia entre el cariño condicionado, basado en la utilidad de su magia, y el amor incondicional, que celebra su existencia sin importar su brillo externo. Esta distinción es, quizás, la lección más madura que la narrativa ofrece al espectador, recordándonos que el valor de una persona es intrínseco y no depende de los talentos o dones que pueda ofrecer al mundo. La transformación de Eugene también merece una pausa reflexiva. Su transición desde la identidad de Flynn Rider, un nombre que utilizaba para protegerse de su propia historia como huérfano, hacia la aceptación de su nombre real, Eugene Fitzherbert, es un acto de valentía silenciosa. Él nos enseña que deshacerse de una máscara es un proceso doloroso, un despojo necesario para encontrar la paz. En el abrazo final con Rapunzel, no vemos a un príncipe que rescata a una princesa, sino a dos náufragos que, tras mucho esfuerzo, han encontrado en el otro un puerto seguro. Esa igualdad en el afecto es lo que hace que su unión se sienta tan duradera, tan humana y, en última instancia, tan real. El papel de la naturaleza y los elementos visuales en esta historia, como el agua que refleja las linternas o el bosque donde Rapunzel experimenta su primera libertad, actúa como un lenguaje emocional que trasciende las palabras. Cada detalle visual parece estar diseñado para recordarnos que el mundo, a pesar de sus peligros, es un espacio de belleza infinita para aquellos que se atreven a explorarlo con los ojos abiertos. La paleta de colores, que se vuelve más cálida y diversa conforme la protagonista avanza en su viaje, es un reflejo directo de cómo su propia alma comienza a expandirse. Ya no hay grises ni penumbras, solo un espectro vibrante de experiencias que ella decide, con determinación y alegría, atesorar. Al final, lo que nos queda es la invitación a mirar hacia nuestro propio horizonte con una curiosidad renovada. La historia nos asegura que, aunque existan Gothels en nuestra vida, esas voces que nos dicen que no somos suficientes o que el mundo es demasiado grande para nosotros, la llave de nuestra torre siempre ha estado en nuestra posesión. La valentía no es un destino al que llegamos un día, sino el ejercicio constante de confiar en nuestra intuición y de seguir nuestra propia luz. Mientras los créditos comienzan a rodar, nos quedamos con la reconfortante certeza de que, sin importar cuánto tiempo hayamos pasado esperando, siempre es un buen momento para dar el primer paso fuera de nuestra zona de confort y comenzar a escribir nuestra propia leyenda. La persistencia de esta historia en el imaginario colectivo no es casualidad, pues su estructura logra capturar esa angustia universal de sentirse estancado en un lugar que ya no nos corresponde. Al observar a Rapunzel en sus momentos de duda, es inevitable conectar con la sensación de vacío que deja el cumplimiento de una rutina impuesta. La película, con una sensibilidad artística que recuerda al romanticismo pictórico, utiliza la pintura de las paredes de la torre no solo como un elemento decorativo, sino como el diario de una psique que busca desesperadamente un lenguaje para explicar su existencia. Cada trazo en esos muros es un grito de vida que, afortunadamente, encuentra eco en la llegada de Eugene, quien se convierte en el catalizador de una transformación que ella, por sí sola, quizás habría tardado mucho más en desencadenar. Es fascinante notar cómo la química entre ellos se fortalece en la imperfección. Eugene no es el príncipe perfecto de los cuentos de hadas tradicionales. Es un hombre que comete errores, que siente miedo, y que, en un giro extraordinario de la narrativa, es quien termina siendo rescatado emocionalmente por la pureza de espíritu de la princesa. Este intercambio de roles subvierte las expectativas de manera elegante, sugiriendo que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser vulnerable ante la persona correcta. Cuando él decide renunciar a su vida de fugitivo por el bienestar de ella, no está perdiendo su libertad, sino encontrando, por primera vez, una razón para pertenecer a algún lugar, una pertenencia que no se basa en el poder o la riqueza, sino en el vínculo humano. Los personajes secundarios, como el camaleón Pascal y el caballo Maximus, actúan como los guardianes de esta nueva realidad. Pascal,
Con su constante vigilancia y sus cambios de color, representa la intuición de Rapunzel, esa voz interna que siempre supo que la torre era una mentira, mientras que Maximus simboliza la ley y el deber moral que, una vez que descubre la verdad, se pone al servicio de una causa más noble, la protección de la libertad individual. Su convivencia al final de la historia sugiere que la justicia y la compasión pueden coexistir perfectamente bajo el liderazgo de alguien que, como Rapunzel, ha sufrido el aislamiento y, por ende, es incapaz de ignorar la injusticia. La maestría de la animación reside en cómo los pequeños gestos, una mirada, una sonrisa tímida o la forma en que entrelazan sus manos, cuentan más que los diálogos grandilocuentes. Esta sutileza permite que el espectador se sienta parte de su proceso, acompañándolos en la maduración que conlleva la toma de decisiones difíciles. Al terminar, la película nos deja con la imagen de un amanecer que no solo ilumina el reino, sino que promete un futuro donde lo ordinario se convierte en extraordinario a través de la autenticidad. Nos marchamos con la lección aprendida, que aunque el camino hacia nuestro propio destino esté plagado de incertidumbres, siempre vale la pena el riesgo. Pues es allí donde dejamos de temer a nuestras sombras, donde finalmente comienza nuestra verdadera historia. La consolidación de este desenlace nos invita a profundizar en el valor del perdón, un tema que subyace en todo el filme pero que florece con mayor intensidad en sus escenas finales. La capacidad de Rapunzel para perdonarse a sí misma, por haber creído en las mentiras de Gothel y por haber sentido culpa al buscar su propia independencia, es un acto de una madurez conmovedora. A menudo, el mayor obstáculo para nuestro crecimiento es la deuda que creemos tener con nuestro pasado. Sin embargo, ella nos enseña que el perdón no significa olvidar el daño recibido, sino liberarse de la carga emocional que nos impide avanzar. Al perdonarse, Rapunzel no borra su historia, sino que la transforma en un cimiento sobre el cual edificar una identidad inquebrantable. Esta reconciliación interior se extiende inevitablemente hacia su relación con el reino. La escena en la que los padres de Rapunzel la contemplan no con exigencia real, sino con el alivio de quien ha recuperado lo más valioso de su vida. Es un recordatorio de que la familia, en su acepción más sana, es el lugar donde somos vistos y aceptados por quienes somos, no por lo que representamos. La ausencia de un protocolo rígido en su reencuentro destaca que el amor, cuando es genuino, siempre es capaz de saltar las barreras de la etiqueta y el rango social. Es este tipo de conexión humana la que permite que el reino de Corona, bajo su futura regencia, sea visto no como un sistema jerárquico, sino como una gran familia extendida. Por otro lado, la evolución de Eugene Fitzherbert ofrece un cierre circular magistral. Aquel joven que comenzó la historia robando una corona, símbolo de estatus y poder, termina la misma siendo el consorte de la legítima heredera, pero habiendo aprendido que el verdadero honor reside en la integridad personal y en la lealtad. Su viaje, desde el cinismo hacia la vulnerabilidad, es quizás la mayor enseñanza para el espectador masculino. El héroe moderno no es aquel que siempre tiene el control o que es invencible, sino aquel que tiene el valor de reconocer su necesidad del otro y de cambiar su rumbo cuando descubre una verdad superior. Él ha pasado de ser un hombre que huía de sí mismo a ser alguien que, por fin, tiene el coraje de quedarse y construir. La atmósfera de esta última etapa de la historia se siente como una tarde de verano, donde la luz dorada baña cada rincón, simbolizando que el tiempo ya no es un enemigo que se agota en una torre, sino un aliado que nos permite vivir plenamente. El hecho de que Rapunzel conserve su cabello corto no es solo un detalle estético, es el símbolo visual de su emancipación. Cada mañana, al mirarse al espejo y ver su reflejo natural, se recuerda a sí misma que su valor no provenía de una fuente de magia exterior, sino de su propia resiliencia. Ella es, ante todo, la arquitecta de su alegría. Al cerrar el telón, la película se instala en nuestra memoria no solo como una historia de fantasía,
sino como un manifiesto sobre el coraje cotidiano. Nos deja con una pregunta latente, casi un susurro. ¿Qué es lo que nos impide ser aquello que realmente deseamos? La historia de Rapunzel y Eugene nos asegura que, aunque el camino sea incierto, la respuesta siempre reside en la valentía de ser auténticos. Nos vamos con la certeza de que, tal como ellos hicieron al caminar juntos hacia el horizonte, nosotros también somos capaces de reinventarnos, de dejar atrás lo que nos limita y de aceptar la invitación de la vida a ser, simplemente, los autores de nuestra propia felicidad, pintando nuestro destino con todos los colores que alguna vez temimos usar. Al profundizar en el legado emocional de esta obra, resulta inevitable detenerse en el contraste entre el silencio de la torre y la vibrante cacofonía del reino de Corona. La torre, en su arquitectura vertical y aislada, era un monumento al miedo, una estructura diseñada para limitar la mirada y sofocar la curiosidad. Sin embargo, en la nueva etapa de Rapunzel, los espacios abiertos del palacio, los balcones que dan al mar, los jardines donde ahora convive con su pueblo, actúan como una antítesis curativa. Es en esta expansión donde observamos la verdadera vocación de la protagonista. Ella no solo habita su nuevo hogar, sino que lo colorea, interviniendo su entorno con la misma creatividad que antes reservaba para las paredes de su celda. Esta transición nos dice que la libertad no es simplemente la ausencia de barrotes, sino la capacidad activa de impregnar nuestra realidad con nuestra esencia personal. La relación entre Rapunzel y Eugene se ha refinado hasta convertirse en un modelo de compañerismo basado en la escucha activa. Es conmovedor observar cómo, lejos de la urgencia de la huida, su romance florece en la cotidianeidad, en los pequeños diálogos, en la forma en que Eugene ha aprendido a respetar el espacio artístico de Rapunzel, y en cómo ella, a su vez, le ofrece la validación emocional que él buscó en vano durante su juventud errante. Su complicidad es un recordatorio de que un felices para siempre no es un estado estático de complacencia, sino un compromiso constante para entender al otro, para sostenerse en los días grises y para celebrar los triunfos, por pequeños que sean, como si fueran hitos épicos. Por su parte, la figura de Gothel, vista a la distancia del desenlace, se revela como un fantasma que ya no tiene poder porque ha perdido su capacidad de definir a Rapunzel. La manipulación de la villana se basaba en la premisa de que Rapunzel era incapaz, frágil y dependiente. Al demostrar lo contrario, la protagonista no solo la derrota, sino que anula el discurso de insuficiencia que durante 18 años le fue impuesto. Este proceso de desintoxicación psicológica es quizás el mayor aporte de la película para las nuevas generaciones. La validación de que el amor no se mide por la posesión ni por la retención, sino por el respeto incondicional hacia la autonomía del ser amado. Incluso los personajes secundarios, desde la taberna hasta los guardias, parecen haber experimentado una reconfiguración ética. Al ser tratados por Rapunzel con la misma dignidad con la que trata a sus padres, el reino entero parece haberse contagiado de su bondad, volviéndose un lugar donde la identidad ya no está predeterminada por el rol social, el ladrón, el guarda, el matón, sino por el valor humano. La película nos deja, en última instancia, con la reconfortante lección de que el cambio personal es un acto de valentía que tiene ramificaciones infinitas. Al ser valientes para ser nosotros mismos, sin pedir permiso y sin esperar validación externa, desbloqueamos la posibilidad de que nuestro entorno también comience a sanar. Al cerrar este análisis, queda claro que Rapunzel es mucho más que una princesa de cuento. Es un símbolo de la resiliencia humana. Su historia nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos más perdidos o confinados, la luz que buscamos siempre ha sido nuestra. Nos marchamos con la convicción de que el miedo es solo una fase, una sombra que se disipa cuando decidimos avanzar. Como la propia protagonista al mirar su primer festival, nos queda la invitación de abrazar el futuro con curiosidad infinita, listos para descubrir qué nuevas posibilidades aguardan cuando, por fin, nos atrevemos a abrir la ventana y dejar que el mundo,
y nuestra propia verdad nos inunde por completo. La profundidad de esta historia alcanza su cenit cuando comprendemos que el reino de Corona, lejos de ser un simple telón de fondo, se convierte en un organismo que respira a través de la empatía de sus habitantes. La transformación no es solo política ni social, es profundamente estética y espiritual. Aquellos muros que antes eran fríos e imponentes se suavizan con la calidez de la nueva era de Rapunzel. Un cambio que los animadores reflejaron con una paleta de colores que transita de los tonos sombríos y restrictivos a una saturación vibrante y cálida. Cada rincón del reino, antaño impregnado de una melancolía persistente por la pérdida de la princesa, ahora vibra con una energía renovada, como si las linternas que una vez fueron un homenaje al dolor se hubieran transformado en el fuego que alimenta la esperanza presente. Es especialmente revelador observar a Eugene en esta etapa. El antiguo pícaro, cuya mirada solía estar siempre alerta, buscando siempre la salida más próxima o el beneficio inmediato, ahora tiene la mirada fija en el horizonte. No hay rastro de esa inseguridad que lo obligaba a esconderse tras el apodo de Flynn Rider. Su metamorfosis es un testimonio de la redención posible. Él ya no necesita ser el centro de la aventura para sentirse relevante, porque ha descubierto que el mayor acto de heroísmo consiste en ser el pilar de alguien más. La complicidad entre ambos se manifiesta en los detalles más ínfimos. El modo en que él respeta los momentos de introspección de Rapunzel cuando ella vuelve a sus lienzos, o cómo ella, con una madurez que trasciende su edad, lo impulsa a reconciliarse con su propia historia personal. Los personajes de apoyo, como Pascal y Maximus, terminan de cerrar este cuadro de armonía recuperada. Ellos, que en un principio representaban el instinto protector y el estricto cumplimiento del deber, han aprendido a flexibilizar sus naturalezas bajo la influencia de esta nueva libertad. El camaleón, ahora más relajado, y el caballo, que ha dejado de ser un perseguidor para convertirse en un guardián de la paz, reflejan que la convivencia, cuando está cimentada en la aceptación, elimina cualquier jerarquía innecesaria. Esta pequeña comunidad, unida por el afecto, es el microcosmos de un mundo ideal, donde las lealtades no se imponen por obligación, sino que nacen de un reconocimiento genuino de la bondad del otro. Al llegar al cierre definitivo de este viaje, nos queda una sensación de plenitud que sobrepasa el formato cinematográfico. Es la confirmación de que la torre, esa metáfora tan poderosa de nuestras propias dudas, miedos y mandatos heredados, es una construcción que, aunque se sienta impenetrable durante años, es derribable con la fuerza de la autenticidad. La lección de Rapunzel y Eugene nos acompaña mucho después de que la pantalla se apaga. Nos recuerda que el destino no es un guión escrito por otros, sino una obra en constante creación. Nos despedimos de ellos con la certeza de que, aunque el camino fuera de la torre sea incierto y esté lleno de desafíos imprevistos, la recompensa es la libertad total de ser quienes somos. La historia se cierra, pero la invitación permanece abierta para todos nosotros, la de dejar atrás lo que nos limita, perdonar nuestras sombras y, con la valentía de quien ha encontrado su propia voz, caminar hacia nuestro futuro. Porque, al final, cada uno de nosotros es el autor de su propia luz, y el mundo no es más que ese lienzo infinito, esperando ser coloreado por las decisiones audaces que nos atrevamos a tomar. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de este tipo de contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Enredados, estrenada en 2010. Hace mucho tiempo, una gota de sol cayó sobre la tierra, y de ella brotó una flor dorada con el poder de curar a los enfermos y devolver la juventud. Durante siglos, este milagro permaneció oculto hasta que una mujer egoísta llamada Gothel la encontró y la utilizó para vivir eternamente. Sin embargo, cuando la reina del reino vecino enfermó gravemente, sus súbditos buscaron la flor y la convirtieron en una poción que salvó su vida
y la de su hija recién nacida, Rapunzel. La pequeña nació con una cabellera rubia que heredó las propiedades mágicas del sol, pero Gothel, obsesionada con su propia vanidad, secuestró a la princesa y la encerró en una torre aislada, criándola bajo la mentira de que el mundo exterior era un lugar cruel. Rapunzel creció con una curiosidad insaciable y un talento artístico envidiable, pintando los muros de su encierro con colores vibrantes, una característica que refleja la visión original de Glen Keane, el veterano animador de Disney quien se inspiró en los cuadros de estilo rococó de Jean-Honoré Fragonard para dotar a la película de una estética pictórica única y sofisticada. La vida de la joven cambia drásticamente cuando Flynn Rider, un ladrón de buen corazón y carisma arrollador, se topa con la torre mientras huía de la Guardia Real. Tras un primer encuentro marcado por el uso creativo de una sartén, Rapunzel convence a Flynn para que la guíe hasta las luces flotantes que aparecen cada año en su cumpleaños. Es fascinante observar cómo la dinámica entre ambos fluye con naturalidad, alejándose de los tropos clásicos de la damisela en apuros para presentarnos a una protagonista que, a pesar de su ingenuidad, posee una fuerza interior arrolladora. A lo largo del viaje, Rapunzel descubre las maravillas del mundo, desde una taberna llena de matones con sueños escondidos hasta la belleza de un bosque donde aprende a confiar en su propio juicio. Cada paso fuera de la torre representa su lucha por la identidad. La fluidez con la que se mueve su cabello es un triunfo técnico sin precedentes, fruto de años de desarrollo tecnológico, pero es el alma de la historia la que realmente cautiva al espectador. Cuando finalmente comprenden la traición de Gothel y la verdad sobre su origen real, la historia alcanza un punto de madurez emocional sorprendente. La redención llega no a través de la magia del cabello, sino mediante un sacrificio desinteresado por amor, que logra lo que la ambición de Gothel nunca pudo. Al regresar al castillo, Rapunzel no solo recupera a sus padres, sino que encuentra la libertad necesaria para definir su destino. Esta película no es solo un cuento de hadas renovado, sino una celebración de la creatividad y la valentía, recordándonos que, a veces, para encontrar nuestra luz, debemos tener el coraje de abandonar nuestra zona de confort y enfrentar aquello que nos aterra. La conexión entre Rapunzel y Flynn, cuyo verdadero nombre es Eugene Fitzherbert, trasciende el simple romance de cuento de hadas, porque ambos son personajes que cargan con el peso de una identidad construida sobre fachadas. Mientras Rapunzel fue educada bajo el yugo de la manipulación psicológica de Gothel, quien constantemente le recordaba su supuesta fragilidad, Eugene se refugió tras la máscara de un rufián cínico para ocultar su pasado como huérfano. Es emocionante notar cómo, a medida que exploran el reino, él abandona su fachada arrogante ante la mirada honesta de ella, mientras ella comienza a comprender que el miedo de su madre era solo un arma para mantener el control. Esta evolución es palpable en la secuencia de la taberna del patito modosito. En este lugar, la narrativa desafía las expectativas al mostrar que incluso los criminales más rudos tienen aspiraciones artísticas o sentimentales, un detalle que resuena profundamente con la esencia de Rapunzel. Ella no ve monstruos, ve personas con sueños, lo que subraya su capacidad innata para encontrar belleza donde otros solo ven peligro. La animación en estos momentos se vuelve vibrante, casi eufórica, capturando perfectamente el brillo de una joven que ve el sol de cerca por primera vez tras 18 años de penumbra. La tensión dramática alcanza su clímax cuando la magia del cabello es finalmente destruida. Este acto simboliza la verdadera emancipación de la protagonista. Al perder su rasgo mágico, Rapunzel se convierte en una persona común, pero es precisamente en esa pérdida donde encuentra su humanidad plena. La decisión de sacrificarse por Eugene, incluso sabiendo que ella podría morir, demuestra que su valentía no dependía de un poder sobrenatural, sino de su propio carácter. Es un mensaje poderoso sobre cómo el amor y el sacrificio personal son las fuerzas que realmente nos definen,
más allá de cualquier estatus real o habilidad especial. Al final, cuando Eugene corta el cabello, no solo está rompiendo el vínculo que la mantenía prisionera de Gothel, sino que está liberando a Rapunzel de la carga de ser un objeto mágico para permitirle ser una mujer dueña de su propia historia. La vuelta al hogar no es un regreso a la sumisión de la torre, sino el comienzo de un camino donde la princesa decide quién quiere ser, inspirando a quienes la rodean con una vitalidad que, finalmente, le devuelve el color a un reino que durante años solo había conocido el duelo y la ausencia. Es un recordatorio cinematográfico de que la verdadera magia no reside en lo que poseemos, sino en la capacidad de ser valientes frente a nuestras propias sombras. El impacto emocional de la transformación final se ve acentuado por la música de Alan Menken, cuyos arreglos logran envolver cada revelación en una atmósfera de nostalgia y esperanza. Es imposible ignorar el papel de Pascal, el camaleón que acompaña a Rapunzel, pues representa su conciencia y su conexión con la naturaleza, siendo el único testigo de su encierro que nunca dejó de instarla a cuestionar el discurso asfixiante de Gothel. Su lealtad incondicional es un reflejo de la resiliencia de la protagonista, demostrando que, incluso en el aislamiento más profundo, la compañía y la fe en uno mismo pueden forjar un espíritu inquebrantable. Por otro lado, la figura de Maximus, el caballo de la Guardia Real, añade una capa de humor inteligente que equilibra la intensidad emocional de la trama. Su transformación de un perseguidor inflexible a un aliado leal de Eugene subraya el mensaje central de la obra, que nadie es totalmente malo ni totalmente bueno, y que todos, sin importar su origen o deber, son capaces de cambiar su rumbo si se les presenta la verdad. La interacción entre Maximus y Eugene es especialmente reveladora, ya que actúa como un espejo de la madurez que el protagonista debe alcanzar para ser digno de estar al lado de alguien con la luz interior de Rapunzel. La paleta de colores de la película, que transita desde los tonos terrosos y opresivos de la torre hasta los dorados y brillantes del Festival de las Linternas, funciona como una narrativa visual de la liberación de Rapunzel. Cada linterna que asciende al cielo nocturno no es solo un objeto decorativo, sino el símbolo tangible de los padres buscando a su hija, una metáfora del duelo que se transforma en redención. Cuando Rapunzel ve las linternas flotantes, no solo cumple su deseo, sino que cierra el ciclo de dolor del reino entero, uniendo su historia personal con la colectiva. En última instancia, el éxito de este relato reside en su honestidad. A pesar de los elementos fantásticos, los conflictos son profundamente humanos y accesibles. Rapunzel y Eugene nos invitan a cuestionar los límites que otros nos imponen y a abrazar la incertidumbre con alegría, demostrando que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de perseguir aquello que nos hace sentir vivos. El desenlace, donde ambos eligen caminar juntos hacia un futuro sin etiquetas, convierte a esta obra en una pieza atemporal sobre el crecimiento, la aceptación y el valor de ser, ante todo, fiel a uno mismo. La evolución de los personajes encuentra un cierre conmovedor al observar cómo Rapunzel y Eugene terminan por encontrarse en un terreno común. Ella, que durante años solo conoció el mundo a través de sus lienzos y la lectura, descubre que la realidad supera con creces cualquier fantasía que haya imaginado en su celda. Él, por su parte, despojado de su identidad como el ladrón más buscado, encuentra por fin un propósito que no está ligado a la riqueza material, sino al bienestar de la persona que le ha enseñado a mirar más allá de sus propios deseos. Es este desapego mutuo de lo que solían creer sobre sí mismos lo que convierte a su romance en una asociación de iguales, una base sólida sobre la cual construir un futuro que, por fin, les pertenece solo a ellos. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al reflexionar sobre la relación entre Gothel y Rapunzel, un retrato brillante y escalofriante de la manipulación emocional. Gothel no es la típica villana de cuento que busca conquistar el mundo, sino una figura aterradoramente doméstica, alguien que utiliza el chantaje afectivo para mantener a su prisionera. Su derrota no ocurre solo por la desaparición del poder mágico, sino porque su influencia sobre la mente de Rapunzel se desmorona ante la evidencia de que el amor no es posesión ni control. Al final,
El polvo en el que se convierte Gothel simboliza el fin de una era de egoísmo, dejando espacio para que la nueva generación florezca sin las sombras del pasado. La técnica de animación, que tanto se esforzó por dotar a cada personaje de una expresividad casi táctil, alcanza su punto más alto en los momentos de mayor vulnerabilidad. Cuando Rapunzel, con el cabello castaño y corto, vuelve a encontrarse con sus padres, no hay necesidad de grandes diálogos. La mirada de reconocimiento y alivio en los ojos de los reyes transmite el dolor de 18 años de espera y la alegría inmensa del reencuentro. Esta capacidad de comunicar sentimientos complejos a través del lenguaje corporal es lo que eleva a este filme a la categoría de clásico moderno, recordándonos que, aunque la tecnología ha avanzado, el corazón de una buena historia sigue siendo la capacidad de empatizar con la lucha humana. Así, la historia de Rapunzel queda grabada en la memoria como una oda a la búsqueda incansable de la propia verdad. No es solo un viaje de una torre hacia un palacio, sino un viaje del miedo hacia la valentía, de la mentira hacia la autenticidad. La lección que nos deja es duradera y profunda. La luz que buscamos en el cielo, al igual que las linternas que iluminaron el reino de Corona, ya reside en nuestro interior. Solo necesitamos el valor suficiente para deshacernos de las ataduras que nos impiden brillar y el coraje de caminar, mano a mano, hacia nuestro propio amanecer. El desenlace de esta historia no marca un punto final, sino el comienzo de una vida construida sobre los cimientos de la verdad y la confianza, un concepto que resuena poderosamente en el espectador. La transición de Rapunzel hacia su papel como princesa no se siente como la imposición de una corona o el cumplimiento de una formalidad dinástica, sino como una integración natural de su esencia. Ella lleva consigo la experiencia de la torre, la curiosidad del viajero y la templanza de quien ha enfrentado sus miedos más profundos. Al aceptar su linaje, no renuncia a la joven pintora que encontraba alegría en los detalles cotidianos. Al contrario, utiliza su posición para expandir su mundo, convirtiendo al reino de Corona en un lugar donde la expresión artística y la empatía son valoradas por encima de los fríos protocolos de la realeza. Eugene, por su parte, experimenta una metamorfosis igualmente significativa. Al dejar atrás su seudónimo y su vida de hurtos, descubre que su verdadero valor no estaba en las joyas que robaba, sino en la capacidad de proteger aquello que realmente importa. Su transformación en un hombre comprometido con el bienestar común, junto a alguien que ve lo mejor de él incluso cuando él mismo no lo hace, es una lección sobre la redención. La complicidad que ambos mantienen en su nueva etapa es el testimonio de que el amor maduro es aquel que permite que el otro crezca, se equivoque y se transforme, siempre manteniendo el apoyo incondicional como guía. Incluso los personajes secundarios parecen encontrar una paz renovada en este nuevo orden. Los matones de la taberna, que antes vivían en la sombra del miedo y la marginalidad, ahora se sienten validados por la aceptación de su princesa, quien supo ver a través de sus apariencias amenazantes. Esto sugiere que el liderazgo de Rapunzel no es autoritario, sino inclusivo, una idea que seguramente fue influenciada por la filosofía colaborativa de los estudios Disney durante la producción, donde se priorizó que cada personaje tuviera un arco emocional propio, sin importar cuán pequeña fuera su intervención en la trama. El legado de este filme es, en última instancia, una invitación a la introspección. Nos recuerda que, sin importar cuánto tiempo hayamos pasado en nuestra propia torre personal, sea esta el miedo, la duda o la complacencia, siempre existe la posibilidad de descender y comenzar a vivir bajo nuestra propia luz. La historia de Rapunzel y Eugene nos enseña que el destino no es algo que nos sucede, sino algo que esculpimos con cada decisión valiente que tomamos. Al cerrar el telón, nos queda la sensación reconfortante de que, al igual que los personajes, también somos capaces de reinventarnos, de perdonar nuestro pasado y de mirar hacia el futuro con la convicción de que, mientras tengamos el valor de ser nosotros mismos, el mundo es un lienzo lleno de posibilidades infinitas esperando ser coloreado.
Esta sensación de plenitud se extiende más allá de los protagonistas, impregnando la atmósfera misma del reino de Corona, que ahora se percibe no solo como un escenario, sino como un personaje vivo que ha sanado junto a sus habitantes. La calidez del estilo artístico, que parece vibrar con una luz propia, refleja este nuevo estado de ánimo colectivo, un equilibrio restaurado entre la tradición de la corona y la autenticidad que Rapunzel aporta con su visión del mundo. Es conmovedor observar cómo, en las escenas finales, los colores del reino son más saturados y vivos, sugiriendo que la vitalidad de la princesa ha contagiado a cada rincón de su hogar. Es fundamental resaltar la labor de los animadores, quienes, bajo la dirección de Byron Howard y Nathan Greeno, lograron imprimir en los movimientos de Rapunzel una mezcla de entusiasmo infantil y gracia contenida, fruto de alguien que ha pasado años practicando coreografías solitarias en un espacio confinado. Su energía es contagiosa, y al trasladarse a la vida palaciega, transforma los rigurosos rituales de la corte en momentos de genuina alegría y conexión humana. Verla interactuar con sus padres es observar un proceso de sanación lenta, donde el dolor de la pérdida se diluye ante la realidad de una hija que, lejos de ser la damisela frágil que esperaban, regresa con una resiliencia forjada en la autodeterminación. La figura de Eugene como consorte también redefine el rol del héroe en la animación contemporánea. Él no intenta salvar a Rapunzel de sus responsabilidades, sino que se convierte en su compañero de ruta, alguien que ha comprendido que la verdadera aventura es construir un hogar compartido. Su presencia es un ancla para ella, mientras que su vitalidad es el viento que le permite seguir explorando los horizontes. La dinámica de esta pareja es la culminación de un guión que se tomó el tiempo de explorar sus silencios, sus dudas y su complicidad, logrando que el espectador sienta que el final feliz no es una convención impuesta, sino el resultado lógico de dos almas que han aprendido a reconocerse. En última instancia, la película trasciende su formato de entretenimiento para convertirse en un espejo de nuestras propias transiciones personales. Todos llevamos dentro un fragmento de Rapunzel, esperando el momento de soltar nuestras propias trenzas, de ignorar las voces limitantes y de aceptar el riesgo de vivir una vida sin filtros ni protecciones externas. Esta historia nos confirma que ser valientes no significa no tener miedo, sino haber encontrado una razón, una luz o un propósito, lo suficientemente grandes como para atreverse a cruzar el umbral. Al terminar el relato, queda la certeza de que, mientras exista esa curiosidad inagotable y la disposición para amar sin reservas, cada final es simplemente el preludio de un nuevo lienzo donde, por fin, somos los autores de nuestro propio destino. La narrativa de esta historia se consolida como una pieza clave en la evolución de la animación, pues más allá de la técnica impecable, logra transmitir una verdad universal sobre la identidad. La transición hacia el final no solo cierra los cabos sueltos de la trama, sino que ofrece una reflexión sobre la madurez emocional. Rapunzel y Eugene, al final del camino, ya no son los individuos incompletos que vimos al principio. Son seres que han integrado sus luces y sus sombras. El hecho de que ella mantenga su cabello corto, sin el brillo dorado ni la magia, refuerza la idea de que su valor radica en su espíritu, no en un don externo. Es un mensaje de empoderamiento profundo que resuena con cualquier persona que haya sentido la presión de encajar en las expectativas de los demás. El reino de Corona, bajo este nuevo paradigma, parece florecer con una autenticidad renovada. Los habitantes, habiendo compartido el duelo por la pérdida de la princesa, celebran ahora una libertad que se siente compartida. La escena del reencuentro no es solo un triunfo de la familia real, sino una victoria de la comunidad, donde cada individuo tiene permiso para perseguir aquello que le apasiona, tal como los pintorescos personajes de la taberna. Esta democratización de la felicidad sugiere que una sociedad prospera cuando sus líderes son capaces de reconocer la humanidad en todos, sin importar su procedencia. La película nos invita, pues, a mirar nuestra propia comunidad,
y preguntarnos si estamos dando espacio para que otros también puedan brillar con luz propia. Es interesante notar cómo la relación entre Pascal y Maximus, los compañeros incondicionales, refleja también esta armonía. En un principio, el camaleón y el caballo eran representantes de mundos opuestos, uno pequeño y leal a la esfera íntima, el otro grande y dedicado a la ley y el orden. Al verlos convivir en la corte, comprendemos que la diversidad de roles y perspectivas es esencial para mantener el equilibrio. Ellos son, en muchos sentidos, la brújula moral de la historia, observadores silenciosos que validan el crecimiento de los protagonistas. Su presencia constante subraya que, aunque el camino hacia la madurez es individual, nunca estamos realmente solos si mantenemos la lealtad y la integridad como estandartes. Al cerrar este capítulo, la obra nos deja con la imagen perdurable de dos personas que caminan hacia el horizonte, no porque tengan un destino preestablecido, sino porque han aprendido a disfrutar del trayecto. El regalo final de la película no es la magia, sino la perspectiva. Entender que la belleza de la vida no está en la perfección del resultado, sino en la intensidad con la que nos atrevemos a vivir cada momento. Nos vamos con la convicción de que, tras haber superado las voces del pasado y los temores del presente, cada uno de nosotros posee la capacidad de pintar su propio cielo. La historia, en definitiva, es una invitación constante a abrazar la incertidumbre con valentía, recordando siempre que nuestra mayor fortaleza es, y será siempre, nuestra capacidad de elegir quiénes queremos ser. La trascendencia de este relato radica en su capacidad para transformar una estructura narrativa clásica en una experiencia introspectiva y profundamente moderna. A medida que los ecos de la música y las imágenes se desvanecen, queda una sensación de paz renovada, un recordatorio de que la verdadera libertad es un ejercicio diario de honestidad. La decisión de Rapunzel de aceptar su nueva realidad, con el cabello castaño y sin el ropaje mágico que definía su existencia bajo el yugo de Gothel, es el acto de rebeldía más potente de la película. Es la aceptación del propio ser, con todas sus imperfecciones y cicatrices, lo que finalmente permite la verdadera conexión humana. Ella ya no necesita ser un símbolo ni un instrumento de vanidad para ser amada. Ahora, es simplemente una mujer que ha aprendido a valorar la libertad por encima de cualquier privilegio. La evolución de Eugene sigue una trayectoria paralela y complementaria. El otrora estafador, que solo buscaba la gratificación inmediata y el refugio de sus propios secretos, logra encontrar en Rapunzel un espejo donde puede mirarse sin temor. Su redención no se manifiesta a través de grandes batallas o gestos heroicos, sino en la quietud de un compromiso constante y en la valentía de ser vulnerable. Esta dinámica entre ambos establece un nuevo estándar para las historias de amor en la pantalla, donde el compañerismo prevalece sobre la idealización. Se convierten en un equipo, forjando su destino con la confianza de quienes han superado las mentiras que, durante años, limitaron su percepción del mundo y de sí mismos. Es fascinante observar cómo la película logra que los elementos fantásticos, como la flor solar y la capacidad curativa del cabello, se sientan finalmente como herramientas secundarias frente al peso de las decisiones personales. Al despojarse de estos elementos, la historia nos susurra que la magia que realmente importa no es la que cura una herida física, sino la que sana el espíritu a través de la verdad y el perdón. La redención de los personajes secundarios y la transformación del reino de Corona subrayan esta idea. El cambio personal es contagioso, y cuando alguien se atreve a ser auténtico, abre la puerta para que los demás hagan lo mismo, creando un efecto dominó que transforma estructuras opresivas en comunidades basadas en el respeto y el propósito común. Al finalizar este viaje, la historia nos deja con un sentimiento de posibilidad infinita. La torre ha sido abandonada, las cadenas han sido cortadas y el horizonte se despliega ante los personajes como un lienzo virgen, tal como lo imaginó la protagonista en los muros de su encierro. Esta obra, con su sofisticada mezcla de arte, humor y profundidad emocional, nos convence de que todos guardamos un destello de esa luz solar en nuestro interior.
esperando el momento preciso para brillar. Nos invita a dejar de ser espectadores de nuestra propia vida para convertirnos en sus protagonistas activos, recordándonos que, aunque el camino hacia la autenticidad sea incierto y esté lleno de sombras, la recompensa de ser, finalmente, dueños de nuestra propia voz es el tesoro más grande que podemos alcanzar. La belleza del desenlace nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la memoria y el legado. A medida que Rapunzel integra su pasado como prisionera con su presente como monarca, nos damos cuenta de que ninguna experiencia es desperdiciada si se utiliza como herramienta de aprendizaje. Ella no reniega de los años en la torre, sino que los abraza como el periodo de gestación de su propia identidad. Sus pinturas, que originalmente servían para llenar el vacío de un espacio pequeño, se transforman en una ventana a través de la cual comparte con su pueblo las maravillas que descubrió en su expedición. Es un gesto de generosidad que convierte al palacio en un centro de cultura y expresión, rompiendo finalmente con la frialdad que suele rodear a las monarquías tradicionales. En este nuevo contexto, la relación entre Rapunzel y sus padres, los reyes, se convierte en un símbolo de la capacidad humana para sanar vínculos rotos por el tiempo y la tragedia. No hay reproches ni prisas por recuperar el tiempo perdido. Hay una paciencia infinita en el redescubrimiento mutuo. Esta dinámica es un testimonio del poder de la empatía. Ellos aceptan a la joven que ha regresado, no como la princesa inmaculada que perdieron, sino como la mujer independiente y audaz en la que se ha convertido. Es este nivel de respeto y aceptación el que permite que la familia sea, por fin, un refugio de verdad, demostrando que incluso tras las ausencias más prolongadas, el amor puede reconstruir los puentes destruidos por el egoísmo. La presencia de Eugene en esta nueva estructura familiar es igualmente reveladora. Al ser aceptado no solo por Rapunzel, sino por la institución que antes intentaba engañar, el antiguo ladrón encuentra un propósito que trasciende la supervivencia personal. Se convierte en un ejemplo de que el pasado no debe ser una sentencia, sino un punto de referencia para entender cuánto hemos crecido. Su evolución de un individuo solitario a un hombre que confía, ama y asume responsabilidades, subraya que el crecimiento personal es una labor compartida. La lealtad que profesa hacia Rapunzel es el motor que lo impulsa a ser la mejor versión de sí mismo, recordándonos que, a menudo, necesitamos de alguien más para ver en nosotros virtudes que hasta entonces nos resultaban ajenas. Finalmente, esta historia se asienta en nuestra conciencia como una fábula sobre el coraje de vivir bajo nuestras propias condiciones. La luz de las linternas que una vez guiaron el camino de una hija perdida hacia su hogar se convierte, al cerrar la trama, en una metáfora de nuestra propia luz interior. La obra nos deja con la convicción de que el miedo es solo una sombra proyectada por nuestra resistencia al cambio, y que la única forma de disiparlo es caminando hacia lo que nos causa incertidumbre. Al igual que Rapunzel y Eugene, cada uno de nosotros tiene el poder de decidir que nuestra historia, sin importar cuán difícil haya sido el inicio, será contada en nuestros propios términos, llena de color, aventura y, sobre todo, de la inquebrantable voluntad de ser libres. La resonancia de este cuento no se apaga con el último plano, sino que persiste en la forma en que nos invita a observar nuestras propias vidas. El viaje de Rapunzel, desde el claustro de piedra hacia la vastedad del mundo, funciona como una parábola sobre la educación del espíritu. Ella no solo aprendió a leer libros o a usar la sartén como herramienta de defensa, aprendió a discernir la diferencia entre el cariño condicionado, basado en la utilidad de su magia, y el amor incondicional, que celebra su existencia sin importar su brillo externo. Esta distinción es, quizás, la lección más madura que la narrativa ofrece al espectador, recordándonos que el valor de una persona es intrínseco y no depende de los talentos o dones que pueda ofrecer al mundo. La transformación de Eugene también merece una pausa reflexiva. Su transición desde la identidad de Flynn Rider, un nombre que utilizaba para protegerse de su propia historia como huérfano, hacia la aceptación de su nombre real,
Eugene Fitzherbert, es un acto de valentía silenciosa. Él nos enseña que deshacerse de una máscara es un proceso doloroso, un despojo necesario para encontrar la paz. En el abrazo final con Rapunzel, no vemos a un príncipe que rescata a una princesa, sino a dos náufragos que, tras mucho esfuerzo, han encontrado en el otro un puerto seguro. Esa igualdad en el afecto es lo que hace que su unión se sienta tan duradera, tan humana y, en última instancia, tan real. El papel de la naturaleza y los elementos visuales en esta historia, como el agua que refleja las linternas o el bosque donde Rapunzel experimenta su primera libertad, actúa como un lenguaje emocional que trasciende las palabras. Cada detalle visual parece estar diseñado para recordarnos que el mundo, a pesar de sus peligros, es un espacio de belleza infinita para aquellos que se atreven a explorarlo con los ojos abiertos. La paleta de colores, que se vuelve más cálida y diversa conforme la protagonista avanza en su viaje, es un reflejo directo de cómo su propia alma comienza a expandirse. Ya no hay grises ni penumbras, solo un espectro vibrante de experiencias que ella decide, con determinación y alegría, atesorar. Al final, lo que nos queda es la invitación a mirar hacia nuestro propio horizonte con una curiosidad renovada. La historia nos asegura que, aunque existan Gothels en nuestra vida, esas voces que nos dicen que no somos suficientes o que el mundo es demasiado grande para nosotros, la llave de nuestra torre siempre ha estado en nuestra posesión. La valentía no es un destino al que llegamos un día, sino el ejercicio constante de confiar en nuestra intuición y de seguir nuestra propia luz. Mientras los créditos comienzan a rodar, nos quedamos con la reconfortante certeza de que, sin importar cuánto tiempo hayamos pasado esperando, siempre es un buen momento para dar el primer paso fuera de nuestra zona de confort y comenzar a escribir nuestra propia leyenda. La persistencia de esta historia en el imaginario colectivo no es casualidad, pues su estructura logra capturar esa angustia universal de sentirse estancado en un lugar que ya no nos corresponde. Al observar a Rapunzel en sus momentos de duda, es inevitable conectar con la sensación de vacío que deja el cumplimiento de una rutina impuesta. La película, con una sensibilidad artística que recuerda al romanticismo pictórico, utiliza la pintura de las paredes de la torre no solo como un elemento decorativo, sino como el diario de una psique que busca desesperadamente un lenguaje para explicar su existencia. Cada trazo en esos muros es un grito de vida que, afortunadamente, encuentra eco en la llegada de Eugene, quien se convierte en el catalizador de una transformación que ella, por sí sola, quizás habría tardado mucho más en desencadenar. Es fascinante notar cómo la química entre ellos se fortalece en la imperfección. Eugene no es el príncipe perfecto de los cuentos de hadas tradicionales. Es un hombre que comete errores, que siente miedo, y que, en un giro extraordinario de la narrativa, es quien termina siendo rescatado emocionalmente por la pureza de espíritu de la princesa. Este intercambio de roles subvierte las expectativas de manera elegante, sugiriendo que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser vulnerable ante la persona correcta. Cuando él decide renunciar a su vida de fugitivo por el bienestar de ella, no está perdiendo su libertad, sino encontrando, por primera vez, una razón para pertenecer a algún lugar, una pertenencia que no se basa en el poder o la riqueza, sino en el vínculo humano. Los personajes secundarios, como el camaleón Pascal y el caballo Maximus, actúan como los guardianes de esta nueva realidad. Pascal, con su constante vigilancia y sus cambios de color, representa la intuición de Rapunzel, esa voz interna que siempre supo que la torre era una mentira, mientras que Maximus simboliza la ley y el deber moral que, una vez que descubre la verdad, se pone al servicio de una causa más noble, la protección de la libertad individual. Su convivencia al final de la historia sugiere que la justicia y la compasión pueden coexistir perfectamente bajo el liderazgo de alguien que, como Rapunzel, ha sufrido el aislamiento y, por ende, es incapaz de ignorar la injusticia.